Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy profesor investigador y estoy como cada semana aquí en Descifrando la Política en el canal de Jesús Escobar Tovar. Esta semana ha salido a la luz y ha provocado una gran discusión pública, un fragmento del video donde Enrique Peña Nieto, que es parte de un documental, Enrique Peña Nieto, el expresidente, defiende al aeropuerto e incluso se pregunta las razones por las que fue cancelado. Aunque la Cuarta Transformación ha explicado a su modo y en su forma, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido por las razones de la cancelación, me gustaría presentarle en esta videocolumna las otras 5 razones para cancelar el aeropuerto. 5 razones que se basan en mi propia investigación. Curiosamente, estoy precisamente elaborando una investigación que se publicará muy pronto sobre el movimiento campesino y popular en resistencia al aeropuerto que nos lleva a un conflicto de casi cerca de 20 años y también como parte de un cuerpo de académicos, biólogos, geólogos, ecólogos, antropólogos, biólogos, he sido parte de este equipo del cual he aprendido mucho y que me gustaría presentarles algunas de estas razones. Podría considerarse que esta videocolumna está dirigida a Enrique Peña Nieto y decirle, bueno, aquí están las otras 5 razones, porque él parece desconocerlas. Estas 5 razones son muy rápidas porque tenemos poco tiempo y hay muchísima información, pero me gustaría en esta ocasión, además de platicar con ustedes, de presentarles mucho del material y de los trabajos, muchas fotografías, videos, mapas, para que expliquemos en esta charla, que quédese conmigo estos 30 minutos para rápidamente saber las otras 5 razones para cancelar el aeropuerto. Voy a presentar, hay que decirlo antes de que comience, también imágenes del fotógrafo Santiago Arau, de Minerva Cuevas, también de Duilio Rodríguez, de pie de página, y sobre todo videos que yo mismo he sacado, fotografías que yo mismo he sacado en el campo, y también unos videos muy especiales a través de drones que ha compartido generosamente conmigo la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, para que usted vea con sus propios ojos lo que está sucediendo en Texcoco. Bueno, vamos rápido con esta explicación. A diferencia de en otras ocasiones, quisiera presentarle directamente una serie de imágenes como he comentado para apoyarme en ellas y que la explicación pueda usted verla también de manera visual, y que también nos ayudará el equipo del canal de Jesús Escobar para poder ver estas imágenes también en video. El primer elemento que quisiera compartir y que tiene que ver con la discusión del aeropuerto es que la mayoría de la gente cree que los lagos, todo el mundo sabe que la Ciudad de México está construida sobre lo que fueron los lagos, pero no conoce las razones ni la historia de la desecación. Al parecer, la gente intuye o cree que estos lagos se secaron de manera natural. Sin embargo, lo que hay desde la conquista es un proceso de desecación a través de la intervención hidráulica. Las sociedades prehispánicas ya habían intervenido esta cuenca, es una cuenca cerrada, de hecho le decimos valle, pero es una cuenca, es decir, por decir así, es una tina donde las montañas de alrededor, para quien no vive en la zona metropolitana, escurren numerosos flujos y ríos, arroyos hacia el centro y por eso se inunda, porque es una cuenca endorreica, se le llama, es decir, sin salida natural de las aguas, y por eso se acumularon desde hace miles de años las aguas en los famosos 5 lagos, el más grande, el de Texcoco. Y aquí vemos en la imagen claramente pues esa conocida historia de cómo se fue construyendo la ciudad, pero lo que es menos conocido es que desde la época virreinal hubo una serie de intervenciones hidráulicas para empezar a desecar los lagos, es decir, abrir un tajo
el Tajo de Nochistongo, al norte de la ciudad, para impedir las inundaciones o evitarlas lo más posible. Sin embargo, hay que decir que había dos lógicas, la de las sociedades prehispánicas y la de la sociedad virreinal, porque las sociedades prehispánicas trataron de acoplarse o adaptarse a los flujos constantes de las aguas y de lluvias torrenciales, lluvias que ahorita en un momento explicaré también sus características. En ese sentido, la visión virreinal vio el agua como un problema, como la vemos hasta hoy, mientras las sociedades prehispánicas trataron de regularlas, las aguas, la sociedad virreinal trató de expulsarlas de la cuenca. Desde el siglo XVII ya había ideas de abrir, y así se fabricó el primer tajo a cielo abierto, para sacar las aguas, drenarlas o cambiar el curso del río Cuautitlán para evitar las inundaciones. Y en ese sentido hay un largo historial de el lago de Texcoco, que representaba quizá alrededor del 50% de todas las lagunas y lagos y cuerpos de agua que integraban la cuenca de México. Eh, Hay, además de este esfuerzo virreinal, lo continúa pues don Porfirio con el Gran Canal, que es la imagen que estamos viendo, para terminar de drenar los lagos. A partir de ahí es donde se empezó a acelerar la desecación. La desecación hay que entenderla también como parte de un proceso donde muchísimos gobernantes en otras partes del mundo, por ejemplo, Luis XIV, el Rey Sol, intervino y desecó de hecho varios humedales para construir Versalles, lo mismo hizo Pedro el Grande en Rusia, es decir, es una demostración, controlar las aguas, drenarlas, es una demostración de un gran poder, un poder tecnológico, pero que va anclado al gran poder político. Aquí está este gran canal, esta es una imagen que va, ustedes pueden ver la línea que va a lo que sería el poniente del lago de Texcoco, ese es el Gran Canal, y luego sigue hacia el norte para sacar las aguas de hacia Tula y luego hacia el mar. Es decir, es el único proyecto que puede implicar drenar millones y millones de metros cúbicos de agua para sacarla, provocando una contradicción básica, que es que en la cuenca de México tenemos muchas lluvias y sin embargo escasea el agua para el consumo humano, porque no solo no aprovechamos las aguas de las lluvias, sino que las combinamos con aguas negras y las sacamos de la ciudad. Esta visión de las aguas como un problema, como un estorbo, tiene mucho tiempo y se han ido fabricando toda la infraestructura para sacar a las aguas. Este es el túnel emisor Oriente, una de las obras más recientes que, digamos, acelera este proceso de desecación. Ustedes pueden ver ahora una imagen donde el polígono de unas 14,000 hectáreas son las únicas que quedan prácticamente sin urbanizar. A la izquierda se ve la Sierra de Guadalupe y a la derecha, donde se empieza a perder la urbanización, es la Sierra Nevada, la Sierra de Patlachique, donde viven muchos pueblos que también eran nahuas y que eran los acolhuas. En el centro podemos ver lo que sería el polígono del aeropuerto. Si lo vemos de esta forma, ese mismo polígono, ustedes pueden ver cómo los ríos que vienen de Sierra Nevada, pues casi todos terminan en la zona donde se construiría el aeropuerto. Esto es poco conocido porque aquí lo vemos de una manera más gráfica, de cómo estos ríos, el Papalotla, el Jalapango, que quizás son los de mayor afluencia, con los mayores afluentes, llegan directamente a inundar lo que era el paso del gran lago de Texcoco. Por tanto, tenemos un problema inicial, que es que el aeropuerto se oponía a las aguas. De hecho, no lo digo yo, lo dice el que hizo, un ingeniero ambiental, José Antonio Ortega, contratado para hacer la manifestación de impacto ambiental. Dice él que el agua, dice, donde iba a estar el aeropuerto, ahí no queríamos agua, dice él, el agua es un enemigo del aeropuerto. Este planteamiento inicial es muy importante para comprender el choque entre un megaproyecto y el flujo de las aguas. Hay que decir que la importancia de estos
humedales que precisamente se forman por los ríos que veíamos hace un momento, que forman grandes espejos de agua, charcas, en algunos casos ciénegas, en algunos casos lagunas, y que en su conjunto formaban el gran lago de Texcoco, en algún momento navegable, pero que con las intervenciones humanas ha ido perdiendo toda el agua. Sin embargo, yo siempre explico que el lago en realidad está en nuestras cabezas. Cada año en la zona metropolitana llueve muchísimo, le llamamos también lluvias torrenciales por su intensidad y también porque son impredecibles, es decir, a veces desbordan los propios ríos y bajan con una fuerza que los que habitamos Ciudad de México la conocemos muy bien porque puede inundar muchas zonas, pero sobre todo puede terminar inundando varias de estas zonas que son las que ustedes pueden ver en las imágenes. Esta es la Ciénega de San Juan eh, hace unos meses. En ese sentido, la importancia de los humedales tiene que ver con una contradicción también central del área metropolitana, que es un consenso también, prácticamente un consenso científico, y es que quedan muy pocas zonas. Veíamos en unas imágenes cómo ha quedado solo este polígono en medio de la urbanización. Ya no hay donde el agua caiga y se infiltre hacia los acuíferos. Ciudad de México dependemos el agua de consumo humano de pozos profundos. Necesitamos que el agua de la lluvia se infiltre, pero pues si todo está pavimentado y todo está urbanizado y todo el agua la reconducimos a las alcantarillas y luego en este gran canal hacia el norte y luego hacia el mar, significa que perdemos todo el agua que se podría infiltrar. Hoy estamos sacando más agua de la que se infiltra, es decir, estamos sobreexplotando los acuíferos, lo que está provocando también el hundimiento de toda la Ciudad de México. Este hundimiento lo descubrió y así lo postuló el ex rector de la UNAM, Nabor Carrillo, que propuso precisamente, tenía varios elementos en sus investigaciones, para decir que era necesario todo el polígono que veíamos en los mapas, recuperarlo tanto para regular las aguas. En ocasiones las aguas vienen tan fuerte que desbordan los canales y se necesitan lagunas de regulación, es decir, zonas donde se ponga el agua momentáneamente para que no se inunde la ciudad, como sucedía incluso hasta la década de los 40, que el agua llegaba hasta el zócalo de la Ciudad de México o inundando grandes zonas de los pueblos que están alrededor a la orilla del lago. Este es el primer elemento fundamental de un polígono, una zona no urbanizada que necesita, es decir, este consenso científico del que hablaba es el que necesitamos más zonas de infiltración hacia los acuíferos. Y el primer elemento que quiero tocar sobre el aeropuerto es precisamente el agua. En medio de una zona donde ya todo está urbanizado y no hay dónde captar e infiltrar agua, se planeó la construcción de las grandes pistas, de la gran infraestructura aeroportuaria e incluso, como hablaré en un momento, de una ciudad aeropuerto. Esto parece a contrasentido de la crisis hídrica que ya vive la zona metropolitana y a contrasentido de lo que plantean prácticamente todos los expertos en relación al agua, donde necesitamos más espacio para captar agua. Este es un primer elemento. El segundo, que tiene que ver con el agua, es que estas zonas, estos humedales que permiten la infiltración, tienen una gran diversidad biológica y son un ecosistema muy particular. Ahora, en muchas de estas zonas, en tiempo de secas, se ven prácticamente estériles, la gente cree que no hay vida ahí y cuando regresan las aguas se vuelve a inundar. Así ha sido durante miles de años, en algunas zonas más hondas, en algunas zonas prácticamente pudiendo entrar a pie, como en esta imagen, donde se ha convertido en un refugio de muchísimas especies. Hay algunos humedales que todavía antes de que se construyera el aeropuerto perduraban. En ese sentido, es muy importante pensar estos dos servicios ambientales, como a veces les llaman. Uno es, por supuesto, captar agua hacia los acuíferos, el otro es bajar la temperatura y el tercero es albergar la biodiversidad que en un momento más explicaré brevemente. Entonces, tenemos una primera contradicción que es el tema del agua frente al aeropuerto y como lo decía el propio experto en las manifestaciones de impacto ambiental, el tema es que, por supuesto, había que desecar estos humedales
para poder construir el aeropuerto. Desecarlos significa, usted vea estas zonas amarillas, esta imagen no es mía, es del grupo aeroportuario, del grupo constructor, perdón, es de Conagua, esta imagen, donde las zonas amarillas que estaban todavía inundadas antes de la construcción, que son estas imágenes de estos humedales, especialmente la laguna de Jalapango, la ciénega de San Juan, dicen áreas no utilizables en el futuro porque debían desecarse para pasar todo el agua hacia el norte, perdón, hacia el sur, en estos cuerpos azules que son lagunas de regulación y en medio el lago Nabor Carrillo. El primer elemento contradictorio es que había que desecar estas zonas. Aquí en el polígono y en el mapa se ven como muy pequeñitos, pero todas estas zonas inundadas de humedales son más grandes que todo Chapultepec. Es decir, son muchas hectáreas, en algunos casos 400 hectáreas, en otros 300, de pura inundación que debían ser drenadas, debían ser secadas, y sacar el agua, por supuesto, del polígono, que es un riesgo para la construcción y, por supuesto, un riesgo para las pistas. Aquí se ve claramente por qué debían ser desplazados estos cuerpos de agua, porque vemos las seis pistas que integrarían el aeropuerto y que por tanto debían estar totalmente secas al interior del polígono. La primera contradicción del aeropuerto es que es una lucha contra el agua y contra los humedales. Aquí vemos, en este caso, el polígono de toda esa construcción. Es mucho más grande que el Nabor Carrillo, que mide 917 hectáreas. Es un lago artificial, pero incluso ese lago artificial es más grande que el propio aeropuerto Benito Juárez. Ahí vemos también Ciudad Universitaria y vemos el tamaño de la construcción, que por eso también algunos le llamamos faraónica, de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta primera contradicción nos ubica también en el proceso constructivo. El enorme proyecto requería, hemos visto que todas esas zonas son de humedales, de zonas de inundación, tienen suelos muy fangosos. Esos suelos muy fangosos requerían para poder edificar, introducir una serie de materiales, especialmente basalto y tesontle. Le voy a leer lo que dice, otra vez no lo digo yo, sino lo decía el subdirector de control de la obra en la Dirección Corporativa de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, que explica el problema constructivo. Dice, las arcillas de la zona tienen un contenido de humedad de 400 a 600%, condición que no se da en ninguna otra parte del mundo. Esta excepcionalidad la explica el propio ingeniero, el propio responsable, no lo estamos diciendo quienes nos opusimos al aeropuerto. Dice, aunado a un nivel muy elevado de salinidad, del orden de 3 veces la del agua de mar y una comprensibilidad muy alta. A pesar de ser una construcción inédita, las apabullantes investigaciones y técnicas de construcción de la ingeniería permitieron encontrar una solución para edificar en un suelo que pues se hunde. Dice, cualquier peso, otra vez dice este ingeniero Jorge Alberto Albarrán, cualquier peso que se ponga sobre la superficie del lago, cualquier peso que tan solo se quede ahí, se empieza a hundir. Entonces, aquí hay un argumento equivocado que se ha dicho, que es como que no había condiciones para la construcción. La tecnología ingenieril ha llegado muy lejos y encontraron una solución. Dice el propio ingeniero, se ha optado por la precarga, pero esta tiene un inconveniente no menor. Se tiene que mover 33 millones de metros cúbicos de material, este basalto y tesontle que yo decía, es decir, piedra, con piedra rellenar, por decir así, el lecho del lago, a apretar y con el peso de la piedra apretar los suelos para que saquen el agua y el agua extraerla por bombeo. En ese sentido, la solución ingenieril sí permitiría la construcción del aeropuerto. Se ha dicho muchas veces que este aeropuerto era ambientalmente sustentable, pero aquí, como él mismo dice, está el pequeño inconveniente de dónde sacar entonces 33 millones de metros cúbicos de piedra y basalto. Y el mapa que le estoy presentando ahora es todos los municipios que fueron casi devastados, sus cerros a veces sagrados para muchos pueblos, por la minería y la extracción pétrea. Para que se dé una idea, 33 millones de metros cúbicos de piedra
significarían entre 20 y 30 veces el tamaño, rellenar el Estadio Azteca, el volumen del Estadio Azteca extraído de todos estos municipios que usted alcanza a ver en color naranja. En medio se puede ver el polígono en blanco del aeropuerto. Todos estos municipios formando un gran arco de devastación que precisamente los campesinos, los pobladores, encontraron, ahora lo puede ver en un mapa con punteados las minas en rojo, hasta dónde llegó la devastación del aeropuerto, que necesitaba trasladar millones y millones de metros cúbicos. Aquí vemos estas imágenes que cuestionan el que el aeropuerto pues, no hubiera contemplado un impacto ambiental tan grande por fuera del polígono. Estos son todos los cerros en muchísimos municipios, especialmente en Tepetlaustoc, donde se devastó, digamos, todos los cerros aledaños, poniendo incluso a veces en riesgo. Aquí tenemos otra forma de presentarlo, las minas que llegaron muy, muy lejos por fuera del polígono. Hay que decir que el grupo aeroportuario se deslindó de no ser responsable, a pesar de que compraba este material, aunque aparecieron minas ilegales y aparecieron, por supuesto, prácticas de detonación, usar dinamita, extracción que puso en riesgo a las comunidades y por supuesto se pusieron en protesta uniéndose a los grupos opositores al aeropuerto. Tenemos entonces un problema gravísimo del agua, un proyecto que va a contrasentido de capturar más agua e infiltrarla en los acuíferos. Tenemos un problema de devastación ambiental, como si esto no fuera suficiente. Tenemos el elemento de que los cuerpos de agua que ya existían, esta es una imagen aérea, ahí al fondo se puede ver el lago artificial Nabor Carrillo y alrededor lagunas de regulación, que son las que yo explicaba, que tienen otra función de seguridad hídrica, no son lagunas como los humedales que presentaba al principio. En ese sentido, el tercer elemento, el tercer punto contra el aeropuerto, es que estos cuerpos que fueron creados en el proyecto Lago Texcoco de los años 70, a pesar de que tenían otras funciones, especialmente el lago Nabor Carrillo, empezó a traer de nueva cuenta a las aves migratorias que vienen de Canadá y de Estados Unidos y se refugian en invierno en todos estos cuerpos de agua, especialmente en el Nabor Carrillo, huyendo del frío, por decir así, que hay en el norte, vienen aquí, se reproducen y luego regresan hacia Norteamérica en enormes parvadas. Estamos hablando de que ese es el lago Nabor Carrillo, tenía en su momento la visita, por decir así, momentánea de algunos meses de casi 180,000 aves migratorias. Esta cifra es de todos los expertos e incluyendo también el grupo constructor. Este fue uno de los obstáculos, incluso desde el primer aeropuerto de Vicente Fox, donde todos los grupos ambientalistas, todas las instituciones estatales hablaban de la recuperación que significaba estos cuerpos de agua y por tanto la imposibilidad de hacer el aeropuerto cerca. Evidentemente las aves son un peligro para la aviación y en ese sentido cualquier cuerpo de agua cercano pues atrae a las aves y puede poner en riesgo a cualquier aeropuerto. Este tercer elemento, que este es el lago Nabor Carrillo desde otra visión, implica entonces la necesidad del aeropuerto de quitar los cuerpos de agua que atraigan aves. Por eso había dentro del proyecto aeroportuario la intención de mandar a las aves a otras zonas recuperando otros cuerpos de agua. Pero los ornitólogos, es decir, los expertos en aves que estuvieron oponiéndose a, estas son las aves del lago de Texcoco, los ornitólogos, por supuesto, se opusieron debido a que cuerpos más fragmentados o más cerca del urbano, por supuesto, ahuyentan a las aves o no permiten su reproducción, poniendo a muchas de estas aves, algunas de ellas especies en extinción, en peligro. Miles y miles de aves también tenían que ser ahuyentadas, por decirlo así, para poder construir el aeropuerto. Como si esto no fuera poco, hay un cuarto elemento que es que el diseño del segundo aeropuerto incluía, usted lo puede ver aquí, estos son los planes es una imagen del plan maestro
del aeropuerto. Dice, es el diseño conceptual de la ciudad aeropuerto. Por cierto, tiene una errata. Ese es el plan maestro. ¿Qué significa las aerotrópolis? Significan, según el propio eh, diseño del aeropuerto, vean, esto es parte del texto de 2018, dice, la ciudad aeropuerto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México proveerá oportunidades de desarrollo, fíjense bien, para bienes raíces comerciales de clase mundial para atender a los viajeros. Es lo subrayado que yo destaqué. En el largo plazo, la ciudad aeropuerto contará con 203 hectáreas para desarrollos comerciales. Esto es más que toda la primera sección del bosque de Chapultepec. Dice, otros usos tales como centros comerciales pueden atraer visitantes afuera de el NAICM, aunque también pueden apoyar las necesidades de entretenimiento de la comunidad aeroportuaria. Dice, la visión es crear un área eficiente y vital, y destaco, que incremente el valor de la tierra en el proyecto del aeropuerto y desarrolle un destino al cual quieran acudir las personas y los negocios. Es decir, esto es parte de lo que explicó en realidad la presidenta Claudia Sheinbaum. En realidad sí se quería hacer como parte del aeropuerto un centro donde tuviera hoteles, campos deportivos de élite para que las grandes élites internacionales pudieran quedarse adentro del aeropuerto. En ese sentido, la urbanización es una locura. Hay estudios que hablan de que los turistas podrían estar consumiendo hasta 3 o 4 o 5 veces más agua que un habitante local. Ya era impresionante el grado de expansión al que estaba planificado el aeropuerto. Ahora tenemos unos 40, 45 millones de pasajeros al año. El proyecto aeroportuario trataba de instalar una capacidad de hasta 130 o 135 millones, o sea, triplicar el número de visitantes y además alojarlos en esta nueva ciudad aeropuerto, otra vez a contrasentido del agua, y también produciría, como lo reconocían los propios organizadores del aeropuerto, vean ustedes esta área achurada en medio, de un color naranja un poco más claro, donde provocaría mayor urbanización. Urbanización en una zona donde ya escasea el agua, alrededor de las comunidades de Atenco y de Texcoco. Mucha gente tiene que juntar el agua en tambos porque no sabe cuándo va a regresar el agua. Pueden pasar varios días sin agua potable y es muy contradictorio que toda esta zona además tuviera una mayor urbanización que hubiera provocado también mayor consumo de agua en un acuífero que ya está sobreexplotado porque estamos infiltrando menos de lo que extraemos. Aquí llevamos 4 grandes explicaciones de por qué el aeropuerto no debía hacerse, pero también habría que decir que el quinto elemento quizá no lo recuerde Peña Nieto porque no le conviene recordarlo. Y es que a lo largo de muchos años, las comunidades campesinas, los pobladores del municipio de Atenco, pero de muchos ejidos de Tocuila, de Nesquipayac, de Acuescomac, del propio San Salvador Atenco, se opusieron en un movimiento inusual contra un megaproyecto, y la forma en que le respondió el Estado y los gobernantes fue con represión. El primer elemento de esta quinta fase contra el aeropuerto es recordar la represión que encabezó el propio Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que hubo más de 200 detenidos, 2 muertos. Hubo 27 mujeres que fueron abusadas sexualmente por los policías en una demanda que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido comprobado que se utilizó la violencia sexual como forma de represión, y por supuesto se envió a la cárcel a cientos de integrantes del movimiento opositor, incluyendo a 12 presos que algunos de ellos tenían en una utilización facciosa de la justicia hasta 112 años de cárcel, como si hubieran sido criminales, cuando eran campesinos que defendían sus tierras. Esta línea no la recuerda claramente Peña Nieto porque pone en duda que el aeropuerto se haya construido con bases legítimas. Esta represión ayudó a que se vendieran las tierras en un periodo que hoy el propio Calderón, en estos videos donde también aparece
el expresidente Felipe Calderón, igual que Enrique Peña, reconoce que él activó y reanudó el proyecto aeroportuario, provocando, y esto lo conoce menos gente, hay un trabajo espléndido de la maestra María Elena Espinosa, que tengo aquí en mis manos, donde documenta cómo en el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente se dividió a las comunidades, se intentó que vendieran la tierra ilegalmente, empujarlas a que vendieran y cambiaran a dominio pleno los ejidos, es decir, disolver los ejidos para que pudieran pasar a propiedad de cada parcelario, y esto dividió y enfrentó a las comunidades en una operación muy sucia, repartiendo cheques contra los opositores, para dividirlos en un mecanismo que podríamos llamar de contrainsurgencia. El tercer elemento de esta larga historia de resistencia de los pueblos tiene que ver además con que cuando se inició el segundo proyecto aeroportuario, los campesinos defendieron casi metro por metro las invasiones que realizó. Ellos metieron una demanda contra el gobierno federal y la ganaron. Es decir, hay que decir que el Poder Judicial les dio la razón porque el aeropuerto necesitaba una carretera que literalmente fragmentó y dividió a los ejidos, y que las constructoras no respetaron los límites de la propiedad colectiva o de la pequeña propiedad de los campesinos y ganaron, y sin embargo la obra no se detuvo, pero aún más cuando pusieron campamentos para que las máquinas no avanzaran en sus parcelas, grupos de choque, grupos de golpeadores, a veces más de 200 con palos, incendiaban y atacaban a los campesinos en sus plantones que estaban en medio del campo, en medio de las parcelas. Incluso hay testimonios de muchísima gente en asambleas donde se disparaba, llegaban grupos pues de provocadores disparando al aire para disolver las asambleas. Este es el verdadero aeropuerto, es decir, no el aeropuerto internacional de gran lujo, de gran diseño, el hub que nos ubicaría en la competencia internacional de los aeropuertos, sino especialmente un proceso de represión, un proceso de corrupción, un proceso de intervención facciosa de la justicia, muy al viejo estilo del viejo régimen, muy al estilo del PRI, muy al estilo de Enrique Peña Nieto, que no solo en Atenco estaba haciendo estas acciones, sino prácticamente en todo el país. Esas son las 5 características de este aeropuerto, que como vemos tiene un gran proceso detrás, digamos, sumamente cuestionable sobre cómo se estaba construyendo el aeropuerto. Déjeme terminar, que se me ha agotado casi el tiempo, con estas imágenes que ahora quisiera que vieran sobre cómo se está restaurando y llenando de nuevo varios de los cuerpos de agua. El presidente López Obrador, al terminar la consulta que rechazó el aeropuerto de Texcoco, hay que decir, con muchas de las casillas en las comunidades a la orilla del lago que votaron en contra del aeropuerto, dijo que este era un triunfo, así lo dijo en su conferencia de prensa en la mañana después de los resultados que se dieron durante la noche después del día de la consulta para el aeropuerto, dijo, este también es un triunfo del movimiento ambientalista. ¿Qué movimiento ambientalista se refería a López Obrador? Se refería a la campaña Yo prefiero el lago, que impulsó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y esa campaña tenía una visión distinta a la que empujó Enrique Peña Nieto y toda la élite que le acompaña, funcionarios, ingenieros, diseñadores, que no escucharon las voces no solo de los campesinos, sino del movimiento ambientalista y de un sector de académicos que he mencionado al principio del programa, que nos opusimos a lo que dijimos era un ecocidio. Un ecocidio porque nosotros no defendíamos solo la posibilidad de resguardar el lago Nabor Carrillo como refugio de las aves, ni tampoco solo los humedales que he mencionado, sino la posibilidad de que el lago regresara. Dice el presidente Calderón que era solo demagogia porque ahí ya no existía el lago, pero he explicado que si ahí no estaban las aguas reunidas como el gran lago de Texcoco como antes, era porque se está drenando. Solo hay que dejar de drenar las aguas
y las aguas empiezan otra vez a reunirse, recuperando la vida, recuperando los humedales y recuperando también la filtración, la filtración natural que hace mucho de la flora, captando los químicos y captando también los contaminantes y filtrando, por decir así, el agua que llega a veces limpia, y eso es lo que pueden ver ahora en las imágenes. No en todos los casos, no en todos los ríos se ha hasta ahora descontaminado, hay muchos que tienen muchos aguas residuales aún, y en el proceso de limpia de esta zona, que ustedes pueden ver está en muchos lados ya muy inundada, tiene que ver con una visión distinta con el proyecto Manos a la Cuenca que empujó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, porque tiene otra visión del desarrollo. La idea del desarrollo y el progreso a lo largo del siglo XX, conforme ha avanzado también el XXI, nos ha mostrado los costos reales de lo que algunos dicen que es desarrollo y progreso. La modernidad, por ejemplo, que moviliza mucha mayor producción y movilidad vía los autos, vía, por supuesto, el petróleo y las gasolinas, nos ha empujado hacia quizá el desastre mayor, el cambio climático. La innovación tecnológica de los plásticos, que está prácticamente en todo lo que usamos, hoy nos ha llevado a que existan microplásticos en las placentas, donde los bebés están creciendo con un alto grado cancerígeno. Los agroquímicos que nos prometieron que aumentarían la producción de los cereales en el campo, en la industria de la agricultura. Hoy los agroquímicos ha sido recientemente comprobado que esos pesticidas son cancerígenos y dañan no solo al mundo humano, a los cuerpos humanos, sino también a el resto de las especies, destruyendo la biodiversidad. Mata todo lo que está alrededor de los cultivos, incluyendo los polinizadores como las abejas, y sabemos que sin abejas y sin polinización no hay vida. Esto nos debería llevar a cuestionar si lo que llamamos desarrollo y progreso, es decir, dominar a la naturaleza, realmente es desarrollo, o estamos socavando las bases de la vida humana y no humana. Esta visión del desarrollo, quizá podríamos decir, es más desarrollismo, es decir, una ideología, una narrativa, un discurso ideológico para que los ricos obtengan beneficios, sometiendo sí a los pobres, a las grandes mayorías, pero también a la naturaleza. Esta visión crítica del desarrollo es la que empuja a la renovación de los cuerpos de agua y los humedales de Manos a la Cuenca en coordinación, en efecto, con el gobierno federal. Este es un logro no de un académico, no de una investigación, no de una organización, sino de los pueblos que resistieron durante 20 años, que tienen una visión regional para reconstituir el territorio, que defienden la vida, defienden el lago, defienden su agricultura, pero también defienden sus modos de vida que desde hace muchos años, cientos de años, estaban a la orilla del lago. A la orilla del lago significa precisamente Atenco. Y esta es la historia del aeropuerto y las 5 razones por las que deberíamos oponernos. Muchas gracias por escucharme. Dentro de 8 días hablaré precisamente para algunos que cuestionan que nos enfocamos demasiado en un aeropuerto que ya se canceló hace 6 años. Vamos a hablar de cerca de un centenar de conflictos ambientales que aún perduran en México y que cuestionan también qué ha sucedido después de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, soy César Pineda, esto fue Descifrando la Política y quédese con estas imágenes del lago, el nuevo lago de Texcoco, los cuerpos de agua y el regreso de la vida a la cuenca de México.